Una joven ciencia, la biónica, intenta transferir las soluciones de la naturaleza a las construcciones técnicas. No en vano, en el antiquísimo laboratorio de la evolución, los seres vivientes deben acreditarse permanentemente. De un árbol, por ejemplo, pueden aprender muchas cosas los científicos. Desde hace 3.000 millones de años, funciona en la naturaleza un invento genial que solo existe en modelo original, la fotosíntesis. Este fenómeno hace de cada hoja verde una central de energía solar. Únicamente un pigmento verde, la clorofila, es capaz de utilizar la energía de la luz del sol para transformarla en sustancias nutritivas. Un viaje de exploración por una hoja nos muestra las dimensiones minúsculas del fenómeno fotosintético. En cada una de las células giran docenas de pequeñas usinas. Son los cloroplastos, portadores de las membranas de clorofila que absorben la luz solar. Solo se aprovechan los componentes rojos y azules de la luz. El componente verde pasa libremente y da a las plantas el color que las caracteriza. Con la energía de la luz roja y azul, las plantas transforman el agua y el dióxido de carbono de la atmósfera en glucosa, que luego se convierte en almidón y celulosa. Durante mucho tiempo los científicos sueñan con la posibilidad de obtener de las plantas los conocimientos que permitan transformar la luz del sol en energía. El profesor Dieter Wörle de la Universidad de Bremen, Alemania, está ya muy cerca de esa posibilidad. Él construye células solares según el modelo de la naturaleza. La ventaja de la fotosíntesis y lo que nos fascina de ella es que funciona con organización propia y lo viene haciendo desde hace millones de años. Pero si queremos aprender de la fotosíntesis, tenemos que considerar también las desventajas del sistema. La coloración de las hojas significa que solamente se aprovecha una determinada parte de la luz. La segunda desventaja radica en la estabilidad limitada del sistema. Y la tercera, resultante de esa limitación, es el rendimiento relativamente bajo de la fotosíntesis. En el laboratorio trabajamos a base de combinaciones estables de pigmentos y las agrupamos en un sistema similar al de la fotosíntesis para obtener directamente de la fuente luminosa energía eléctrica. Durante sus paseos a pie y en bicicleta, en contacto directo con la naturaleza, el profesor Wörle busca ideas e inspiración para su trabajo. Estas excursiones al campo le sirven de compensación para su febril actividad en la universidad, donde debe entrevistarse a menudo con muchos grupos de trabajo que se ocupan casi exclusivamente de la fotosíntesis. Un departamento trabaja en el desarrollo de células solares de capa fina para la producción de corriente eléctrica. Las nuevas células de pigmento son más baratas y de más fácil elaboración que las células de silicio. El principio de funcionamiento está tomado de la naturaleza, si bien ha sido necesario modificarlo y mejorarlo para su aplicación técnica. Como hacen los cloroplastos, también los pigmentos de las células captan la luz, pero aquí se trata de construir una instalación que produzca energía durante más tiempo que un solo verano. Por eso se usan pigmentos de mayor duración y más eficientes, los cuales se evaporan al vacío para condensarlos en forma de película muy fina sobre plaquitas de vidrio. Al igual que en la naturaleza, se necesitan también aquí dos pigmentos, rojo y azul, entre los que puedan fluir electrones.
Su rendimiento no es tan alto como el de las células de silicio, pero a cambio siguen produciendo corriente aún con luz difusa. Y como son transparentes, transforman la superficie de una ventana en central eléctrica. Uno de los colaboradores del profesor Börle es el químico Gerhard Schneider. Él construyó un microreactor para imitar las reacciones químicas de la fotosíntesis con el fin de descontaminar aguas residuales. Se usa simplemente la luz y un derivado del pirrol, la porfirina. El nombre es algo raro, pero la sustancia es muy similar a la clorofila. Bastan unas pocas gotas para que en la luz brillante se generen procesos como los que se desarrollan en la naturaleza. Se produce oxígeno muy reactivo, que sigue transformándose durante la fotosíntesis. En ese proceso destruye las materias más tóxicas, quedando como residuos dióxido de carbono y agua. Por lo que respecta a esta reacción, creo que existen ciertas posibilidades para aplicarla en la descontaminación de aguas residuales, ya sea para limpiarlas de una mezcla de contaminantes o para depurar otras que contengan residuos especiales como sulfuros, fenol o halógenos de cloro. Este es un campo en el que, en mi opinión, merece la pena seguir investigando para encontrar también posibilidades de aplicación. Además de la luz del sol, las plantas necesitan agua como todos los seres vivientes. Pero ¿cómo se puede obtener un líquido tan vital en regiones secas y desiertos? La niebla acaricia cada mañana los médanos arenosos y de ella se benefician sobre todo los escarabajos negros, que extienden sus patas al viento. El aire húmedo se condensa sobre ellas y les llega en gotas a la boca. Las plantas fueron sin duda los primeros seres vivientes que aprovecharon la niebla y el rocío para abastecerse de agua. Pero ahora también el ser humano utiliza este método. El desierto de Atacama en Chile está considerado como el Sahara de América del Sur. A una altitud de 800 metros, se instalaron en él hace 3 años 50 cortinas reticulares de 4 metros de altura y 12 de anchura. Son redes para captar la humedad que el viento trae desde el Océano Pacífico y que todas las mañanas se extiende sobre las laderas de la montaña. La niebla queda prendida en las finas mallas de las redes. La instalación costó aproximadamente $175.000 y suministra diariamente 12.000 litros de agua potable. El agua condensada en las redes fluye por una tubería hasta un gran depósito de reserva al pie de la montaña. Se dispone así de agua suficiente para los 350 habitantes de Chungungo, la primera aldea del mundo que es abastecida exclusivamente con agua de condensación. Antes, un camión cisterna venía una vez por semana desde la ciudad más próxima a 40 kilómetros. Ahora, todas las casas disponen de agua corriente. Entretanto, todo ha cambiado para los habitantes de Chungungo. Durante años, el proyecto no se tomó en serio y los científicos lo calificaron de poco económico. Sin embargo, funciona magníficamente. Por primera vez es posible cultivar ahora, en suelo de secano, verduras y frutas. Por todas partes crecen flores. Ya han pasado por aquí varias delegaciones de Asia, África y otros países de América Latina para informarse sobre un proyecto tan sencillo como barato y sin duda atractivo. El aprovechamiento de los bancos de niebla podría servir para suministrar agua potable a muchas regiones y convertirlas en zonas fértiles. En algunas regiones de la Tierra hay agua suficiente, pero se trata de agua salobre, que solamente puede ser aprovechada por plantas especializadas, como los mangles, por ejemplo. La energía que estos árboles necesitan para la desalación proviene directamente del sol. Con ayuda de estos y otros vegetales especializados, podría solucionarse uno de los mayores problemas de la humanidad para el futuro, produciendo alimentos a bajo costo y en casi todos los lugares. Al borde del desierto de Sonora, directamente junto al Golfo de California, se pueden admirar desde hace algunos años campos verdes y fértiles. El origen de estos cultivos, con la ayuda del agua del mar, está a 1 kilómetro de distancia. Para informarnos, acompañaremos a Fernando Martínez durante su trabajo de cada día. En esta carpa hay unos tubos gigantescos de plexiglas. En realidad,
es la primera estación por la que pasa el agua del mar. Aquí se cultivan algas según un procedimiento bastante sencillo. Bastan algunos nutrientes y una buena ventilación. Con la temperatura adecuada, las algas verdes se reproducen por sí solas. Cuando este caldo de algas tiene la densidad prevista, se le sirve a otros pobladores marinos. Fernando Martínez se dirige a la siguiente estación por la que pasa también el agua del mar. En estos largos estanques crecen unos exquisitos crustáceos que se alimentan de algas. Son camarones, con los que se puede ganar bastante dinero ya que suelen alcanzar un buen precio en el mercado. El flujo del agua del mar no termina aquí. Los excrementos de los camarones y las algas abonan el agua que a partir de aquí es bombeada hacia los campos. Aquí se cultiva la salicornia, una planta que también crece en las marismas de Europa, donde se conoce con el nombre de alacranera. En Sonora, los científicos trabajan en este proyecto desde hace más de 15 años, y no solamente se producen alimentos, sino que cada planta que crece en el suelo del desierto fija el dióxido de carbono de la atmósfera y reduce con ello el efecto invernadero. Las plantas almacenan grandes cantidades de agua en sus tejidos para diluir la sal. Además, contienen mucho aceite y sustancias nutritivas. El aceite es comestible, pero se puede refinar también para utilizarlo como combustible de motores. Fernando Martínez está encantado con su trabajo. En los últimos meses viajó mucho para poner en cultivo grandes campos de salicornia en Egipto y Arabia Saudita. El agua del mar tiene para él una importancia realmente extraordinaria. Estoy trabajando usando el agua de mar para el cultivo de la salicornia. La salicornia me produce semilla. La semilla tiene 30% de aceite para cocinar, no colesterol. Puedo freír el camarón, las papas y la planta me puede servir para comer la verdura. Es muy buena la planta esta. Y en un futuro espero que cada vez haya más plantas para alimentar a la gente y usar el agua de mar para todo lo que sea posible. Porque el agua dulce es menos cada vez. Un menú completo obtenido a base de agua del mar y energía del sol que simboliza un desarrollo no solo respetuoso con el medio ambiente, sino que también muestra soluciones de la naturaleza para nuestros problemas. Las hojas son, en cierto modo, centrales de abastecimiento de agua, fábricas de productos químicos, usinas de energía eléctrica, estaciones de bombeo y, por si eso fuera poco, fábricas de medicamentos. Cada planta y cada animal lleva consigo el resultado de millones de años de evolución química. Ya se trate de aspirina, de píldoras anticonceptivas, de preparados muy eficientes para combatir el cáncer o de medicamentos para evitar el rechazo de trasplantes de órganos, en todos estos casos la naturaleza sirve como modelo. Estas dos investigadoras trabajan en la mayor farmacia del mundo, en la selva ecuatorial de Costa Rica. Nadie sabe exactamente qué sustancias activas y curativas se esconden aún en estos bosques. Todo un ejército de biólogos y ayudantes buscan aquí especies hasta ahora desconocidas de animales y plantas para investigar posibles remedios contra enfermedades. Su trabajo puede contribuir a salvar la pluviselva costarricense, ya que algunas empresas farmacéuticas han descubierto los tesoros existentes en estos bosques, demasiado valiosos como para talarlos o quemarlos. Las dos investigadoras llevan el fruto de su recolección al Instituto de Biodiversidad, conocido por la abreviatura INBio. Aquí se determinan exactamente las características de los hallazgos, se marcan, se dibujan y se catalogan. Es importante que los químicos sepan exactamente dónde crecen las presuntas plantas medicinales para poder encontrarlas en caso necesario. Diariamente se descubren aquí nuevas especies. En el archivo central del instituto hay almacenados, entre tanto, verdaderos tesoros, y no solo para los biólogos.
El inventario abarca decenas de millares de plantas y aproximadamente 2,5 millones de insectos disecados. En cada ejemplar podría ocultarse un medicamento de gran eficiencia. La investigación es bastante cara y Costa Rica no podría destinar fondos suficientes para realizarla. Por eso, a los investigadores costarricenses se les ocurrió sacar provecho de la riqueza verde y al mismo tiempo contribuir a la protección de la selva. Un acuerdo con el consorcio farmacéutico Merck de New Jersey en Estados Unidos puede resultar provechoso para ambas partes. El indio suministra al consorcio muestras de plantas y animales que éste analiza para conocer su eficiencia biológica. A cambio, el pequeño instituto costarricense recibe dinero e instrumentos de laboratorio. El dinero sirve, entre otras cosas, para adquirir superficies forestales y ponerlas bajo protección nacional. El consorcio farmacéutico tiene la exclusiva para comercializar las nuevas sustancias activas. Una parte de los beneficios retorna a Costa Rica. El proyecto podría tener un buen futuro. De un total de 25,000 especies vegetales, se investigaron hasta ahora solamente unas 5,000, con vistas a posibles sustancias activas. Se estima que en Costa Rica hay más de 360,000 especies de insectos. Nadie sabe si en alguna de ellas se oculta la materia prima para un nuevo medicamento que tal vez sea eficaz contra el SIDA o contra el cáncer. Hace algunos años se descubrió en un hongo aparentemente insignificante un producto de gran eficacia para evitar rechazos en los trasplantes de órganos. Miles de personas deben su vida a esa patente de invención procedente de la naturaleza. La naturaleza rebosa de materias químicas y farmacéuticas. A pesar de ello, no tiene problemas de eliminación de desechos, basuras especiales y otros desperdicios. Todo, absolutamente todo, está integrado en un gigantesco ciclo natural. Por el contrario, la sociedad moderna produce cada vez más desechos. Por todas partes encontramos restos de productos de consumo y montañas de basura. Quien se tome la molestia de investigar esa basura podrá reconstruir y relatar la historia de nuestra civilización. Para los arqueólogos, un vertedero de basuras puede llegar a ser una verdadera mina de conocimiento. Todo esto me trae a la memoria la antigua civilización de los mayas. Yo me doctoré como arqueólogo especializado en la civilización maya. En el ascenso y la caída de esa civilización veo unos ciclos en los que aún vivimos actualmente. También los mayas empezaron muy modestamente y de golpe experimentaron un gran avance económico. Su agricultura, su política comercial, su ejército, todo florecía. Sus cuantiosos recursos hicieron de los mayas grandes consumidores que construyeron palacios, templos y sepulcros legendarios, obras hermosas que hoy podemos admirar en los museos.
Pero súbitamente se agotaron los recursos y ello obligó a los mayas a una actitud conservadora. Tuvieron que practicar el reciclaje y reducir los desechos. Pero eso sucedió un poquito tarde y la sociedad maya se desintegró. Hoy día estamos, según creo, en una fase clásica. Seguimos produciendo palacios, templos y cosas increíbles con toda clase de estupideces. Si fuésemos capaces de desarrollar una mentalidad de colapso que nos aconsejara reducir el consumo, así como reciclar y reutilizar productos, entonces podríamos existir algún tiempo más. El profesor Ratje saca de nuevo a la luz del día lo que se enterró aquí hace algunas décadas. Se realizan perforaciones de hasta 30 metros para extraer basura de la sociedad moderna. A lo largo de 17 años analizó junto con sus estudiantes el contenido de 11 basureros. Evidentemente para estos arqueólogos modernos no hay nada insignificante. Todo lo que sacan a flor de tierra se mete en recipientes que son transportados a la Universidad de Arizona, en Tucson, donde se examina el material. De los desechos se obtienen interesantes informaciones. Por ejemplo, sobre la diferencia entre lo que afirma la gente acerca de su actitud recicladora y lo que contienen sus cubos de la basura. Están llenos de periódicos y latas, pero también hay materias tóxicas como aceite para motores y pesticidas. El resultado más interesante del examen. En los vertederos de basura, esta no se descompone como sucede en una pila de estiércol, sino que permanece herméticamente aislada del agua y del aire, de manera que los microorganismos no descomponen la basura. Incluso los diarios de hace más de 40 años son legibles todavía. Posiblemente tenga razón Bill Ratje cuando dice que si no modificamos nuestra conducta, nos ocurrirá lo mismo que a los mayas. Nuestra civilización irá a parar al cubo de la basura. En el desierto de Arizona se construyó un arca de Noé en versión moderna, la Biosfera 2. En este edificio de cristal herméticamente cerrado, vive un grupo de científicos junto con centenares de especies vegetales y animales. Allí se espera encontrar respuestas a importantes cuestiones de la ecología. ¿Cómo debe estar constituido un mundo para poder vivir en él? ¿Y qué cantidad de basura se produce en un sistema cerrado como este? Muchísima menos que afuera, pero sorprendentemente producimos desechos. Por ejemplo, cuando una máquina se estropea y tenemos que repararla. Sí, hay ciertos desperdicios, residuos de plástico, tazas y platos que se rompen, en fin, ciertos desechos. Tenemos un recipiente de basura lleno de residuos no reciclables. Realmente no es mucho. Por lo demás, aquí dentro no utilizamos todos esos envases que se usan generalmente. Este mundo en el que vivimos se adapta muy bien al medio ambiente. Con un volumen de 140.000 metros cúbicos, Biosfera 2 dispone de los principales ecosistemas. Pero a pesar de utilizar la computación más moderna y la tecnología punta, es enormemente difícil mantener el equilibrio de las relaciones mutuas entre los seres vivientes. Hacía demasiado calor, el contenido de oxígeno bajó de modo dramático y las cucarachas se reprodujeron explosivamente. En muy poco tiempo, la situación se hizo muy incómoda para los habitantes de Biosfera 2, y eso a pesar de que es abastecida de energía con una central de gas y dispone de refrigeración permanente desde fuera. La naturaleza encuentra por sí misma la mejor de todas las soluciones, perfectamente adaptada al medio, reutilizable y además hermosa. Sin producir desechos, los árboles nos abastecen con medicamentos y con el oxígeno imprescindible para la vida. Son fuente de inspiración para arquitectos e ingenieros y con su ayuda podemos resolver los problemas energéticos, lo mismo que la escasez de medicamentos y de agua potable. La estrategia biológica de la naturaleza debe conducir a una estrategia de sobrevivencia para los seres humanos. La destrucción global del medio ambiente exige precisamente soluciones ecológicas procedentes de la naturaleza. En opinión del profesor de biología Werner Nachtigall, la biónica no es solamente una disciplina científica, sino también un determinado método.
Para este científico, el trabajo comienza observando la naturaleza y planteándose las cuestiones correctas. Su curiosidad está avalada por cientos de diapositivas. ¿Cómo es la estructura del caparazón de un erizo marino? ¿Qué leyes rigen en la construcción de los panales de las abejas? ¿Cuál es la aerodinámica de las semillas voladoras? ¿Y por qué están plegadas las alas de los insectos? La biónica no ofrece soluciones en forma de planos concretos, sino solamente ideas y estímulos aprovechables en construcciones técnicas. Ciertamente, la biónica no es una panacea, pero sí es una faceta que nos puede conducir en dirección a una técnica más acorde con el ser humano y con su entorno. Lo que aporta la naturaleza son modelos que se han acreditado en la práctica durante millones de años y que en parte no necesitan ser mejorados. Y no me refiero tanto a las estructuras como a las funciones. Basta pensar en la tecnología del nitrógeno que las plantas verdes llevan a cabo indirectamente por medio de la fotosíntesis desde hace millones de años. Si se transfieren estas cosas a la técnica, los seres humanos podremos avanzar en muchísimos campos. En el siguiente capítulo de esta serie informaremos sobre trabajos encaminados a descifrar el enigma de los movimientos de animales, para así abrir nuevos caminos a los constructores de buques y robots y a los técnicos aeronáuticos.